Mis amados, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué tiempo estamos ahora contigo. Una cosa sí sé, palabra de Dios viene para nuestras vidas. Estamos hablando una serie como cómo clamar a Dios, cómo dirigirnos a Dios, cómo invocarle, cómo saber que cuando estamos hablando con Él, Él nos está escuchando y que nosotros podemos también escuchar lo que Él nos dice para nuestras respuestas. Y hemos estado hablando cosas bien importantes que hay que tener en cuenta. Lo primero es que tenemos que darnos cuenta que cuando vamos a orar, no vamos a hablar con cualquier persona natural. Vamos a hablar con el Dios todo nuestro Creador, el potente y poderosísimo Dios. Aquel que se hizo hombre para venir a salvarnos a nosotros. Aquel que en la cruz y la resurrección alcanzó vida y vida abundante para todo aquel que crea en Él. Una de las cosas importantes esta mañana mientras hacía mis caminatas, hago mi caminata diaria, el Señor comenzó a ministrarme y a decirme algo. Y me dijo, ¿tú sabes una cosa por la cual las personas no tienen tiempo para mí? ¿Tú sabes cuál es el motivo por el cual la gente tiene tiempo, como tú ahora, para caminar, para hacer ejercicios en la mañana, y tienen tiempo para arrimar a la cafetería, tomarse su cafecito, comprar algo para desayunar, gastarse 15, 20 minutos hablando con las demás personas? Tiempo para todo tienen tiempo. El tiempo del trabajo, el tiempo del lunch, el del descanso, el de la tarde, el de la televisión, tiempo para ir al parque, tiempo para jugar, tiempo para visitar amigos, pero no hay ni tiempo. Y yo le dije, Señor, así era mi vida antes. Y si me descuido rápidamente, me voy habitando a otras cosas. Y me dijo, ahí está la clave. El ser humano se mueve por hábitos. Tú haces un hábito de caminar todas las mañanas y tú comienzas a caminar todas las mañanas. Te levantas y tu cuerpo te pide hacerlo. Un hábito, una costumbre, algo que nos enseñamos a hacer. Pero eso aún no sería suficiente para que se alegrara, se rebosara el corazón de nuestro Dios por lo que nosotros estamos haciendo. Comenzó a decirme, ¿tú sabes por qué tú amas a tu esposa? Y yo le dije, claro, porque primero lleva 30 años conmigo. Bueno, yo he sido un mártir, 30 años ahí crucificado. No, mentira, mi esposa ha sido la mártir. Ahora es que Dios me está tratando y le puedo devolver a ella todos los años de sufrimiento. Y yo le dije, bueno, ahora mismo ella está en Colombia en una participación de un retiro de damas y luego una administración para ella después, unos talleres. Y entonces llevo solo como 5 o 7 días sin ella. Y cada vez que hablo con ella le digo, uy, mami, cuánto te extraño, cuánto te amo, cuánto deseo que estés conmigo. Ya la casa sola aquí, con solamente yo, se va todo el mundo, se apagan las cámaras y quedo solo. Y tengo que ponerme a pensar, a estudiar, a meditar, a pensar en ti. Dijo el Señor, mira, eso es lo que no hacen conmigo. Yo no le hago falta a nadie. ¡Wow! Cuando me dijo eso, se me quebraron mis ojos. Que Dios me diga que la gente le hace falta a su esposa, sus hijos, su esposo, los anhelan, si se le van lloran por ellos, si se separan lo mismo, si pelean se ponen tristes y están preocupados por volver a estar otra vez a paz. Pero con Dios, con nuestro Señor, no le amamos. No le deseamos como a nuestra esposa, como a nuestro esposo,
como a nuestros hijos. No hay esa necesidad de amar como lo tenemos con nuestros seres queridos. Me dijo: José, no es suficiente que se arrepientan y me busquen como la salvación para sus vidas. Es importante que ellos me amen. Y Señor, ¿cómo hacemos para amarte de esa forma? Me dijo: porque solo valoran mi favor. Y creen que soy tan grande que yo no necesito que me amen. Y yo morí en la cruz por amor a ellos. Ellos nunca se ponen a contemplar o a mirar que yo hice algo por amor. Siempre lo han mirado como si fuera una obligación. ¡Wow! Creemos que es obligación de Dios cuidarnos, protegernos, sanarnos, estar con nosotros, pendiente de nuestra vida, del favor. Pero no miramos a Dios como esa persona a la cual nos debemos y tenemos que amar, de la misma manera que amamos a nuestros parientes. Oh, qué tremendo fue eso. Que nosotros no podamos ir a orar porque amamos a esa persona, sino porque estamos esperando el favor de una persona, como si esa persona nos debiera algo o estuviera en la obligación de darnos algo. Esta mañana en mi caminata, eso me pegó muy duro. Darme cuenta que todavía tuve que reestructurarme para mirar si de verdad yo amo a mi Dios por encima del amor que tengo por mi esposo y por mis hijos y por mis nietos y mis parientes. Y le dije: Señor, ¿qué tengo que hacer para amarte así como ellos? Amarte, perdón, cuando digo como ellos, se me adelantó el Espíritu Santo a lo que quería decir. ¿Cómo hago para amarte, Señor, como tú quieres? Y me dijo: tú miras todas esas personas que son usadas poderosamente por mí, no solamente en palabras, sino en milagros, señales. Esas personas dan su vida amándome. Ellos generan lo sobrenatural de mí a toda hora, porque yo soy su amor. Entonces, así como ellos me aman, tú ámame. Y me llevó por todos los hombres y mujeres que yo conozco en este tiempo, que Dios usa poderosamente. Gente que llena estadios o que multitudes están pendientes de cada una de sus intervenciones porque ven la manifestación de Dios. Y Dios dijo: ellos han logrado comunicar su afecto. Y me dijo: ¿te acuerdas de ese mensaje que te di ahora días en las relaciones de pareja? Saber comunicar el afecto. Así como tú comunicas el afecto a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, con palabras o con movimientos corporales, así mismo, yo, Dios, necesito tu amor. Uy, que Dios necesita mi amor. Sí. Él necesita la manifestación de mi amor. El que yo vaya a Él
aclamar e invocar, adorar y alabarle. Pero lo más importante es que yo le pueda manifestar a Dios cuánto yo le amo, así como se lo manifiesto a mi esposa, a mis hijos o a mis nietos. Así que en este día he empezado un nuevo día en mi vida, porque de aquí en adelante, si antes me estaba proponiendo como el rey David, una sola cosa quiero, y esa voy a insistir hasta que la logre, es habitar todos los días de mi vida en el templo de Dios, en donde está Dios, para contemplar su hermosura y sus maravillas. Ahora, no solamente está eso en mi mente, en perseguirlo todos los días, sino en empezar a manifestarle a mi Dios con mis palabras, con mis pensamientos, con mis danzas, no soy un cantante, no soy un cantor, pero con la manera que Dios me dé para cantarle, porque sé que es el anhelo de mi Dios. Antes y por encima inclusive de que yo coja la Biblia y empiece a que su Espíritu ministre, antes de todo eso, Él quiere que yo le ame, y que le ame de una manera corporal, integral, que yo me dé cuenta, porque Él conoce cualquier intención de mi corazón y de mi mente. Él escudriña lo más profundo de mí. Pero yo necesito darme cuenta, así como me doy cuenta cuánto me hace falta a mi esposa, que yo también me dé cuenta cuánto amo a Dios. Me dijo, clamar a mí, invocar a mí. Sí, lo hacen por su necesidad. Lo hacen porque esperan un favor de mí, pero no lo hacen porque me amen como Padre. No lo hacen porque me aman como Señor. Cuando oran o claman a mí o me invocan, están pensando que tengo una obligación cada vez que ellos me hablen, de yo darles a ellos, como cuando un padre tiene un niño malcriado, que cada vez que le pide algo, él deja lo que está haciendo, y para que el muchacho no siga llorando y berreando y pataleando, va y le compra lo que tiene, y no sabe que lo que está creando es un monstruo. ¿Por qué tú crees, José, que yo debo de actuar así? Si yo mismo digo que se necesita disciplinar a ese hijo. Me pegó duro, muy duro. Porque aunque yo tengo el privilegio de hoy, en este momento de mi vida, de pasar muchas horas, muchas, buscándolo, anhelándolo, meditando en su palabra, enseñando todos los días, 4 o 5 horas, compartiendo con muchos ministros en muchos lugares, me di cuenta que todavía estoy en pañales en la demostración de mi amor para con Dios. Y siempre supe al empezar esta serie que Dios me iba a hablar, pero no pensé que Él me iba a pegar tan duro. El darme cuenta de que yo pensé que yo le demostraba a Dios un amor grande, y esta mañana al caminar me di cuenta que ha sido muy mínimo lo que yo he manifestado mi amor para el Señor. Sé cuánto ha hecho por mí, sé lo poderoso, lo grande, lo maravilloso, lo sobrenatural que es, sé cuánto me ama, sé todo eso. Pero es igual que cuando tú tienes una persona en tu casa. Y tú sabes que esa persona te ama porque te protege, está pendiente de ti.
es proveedor, no permite que te pase nada malo. Tienes todo lo que tú necesitas y aún te sobra. Pero hay cosas que tú anhelas de esa persona que son más grandes que todo eso que te está brindando. Y es que te diga cuánto te ama. Que te lleve esa flor, que te diga ese piropo, que salga de su corazón una expresión de afecto, un abrazo, una caricia de ternura. ¡Wow! Me di cuenta que tengo que desarrollarme y crecer más en mi manifestación de amor para con Dios. Ha sido un día nuevo y maravilloso. Y te lo estoy contando porque si así me pasa a mí, me imagino que a miles de personas en el mundo nos pasa igual. ¿Sabes tú cuánto amas a Dios? ¿Sabes tú cuánto anhelas el apapacho de Dios? ¿Sabes tú cuánto deseas abrazarte a Dios y hablarle cosas preciosas? Bueno, la Escritura habla de uno que sabía mucho de eso. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Estábamos hablando en Isaías capítulo 55. Escuchad atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Y de esto estábamos hablando. Y habíamos hablado que cuando uno puede levantar ese tabernáculo, Dios tiene un favor para con uno. Y decía el número 6, buscar al Señor mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, y dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Aquí hay algo que yo quiero retomar y es lo siguiente. Hay un pacto que el poder escuchar atentamente la voz de Dios, Él hará vivir nuestra alma, y que ese es un pacto que Dios hace. Y también coloca que ese pacto está en base a las fidelidades y misericordias que Dios mostró al rey David. Y ayer tocamos un poco de el por qué Dios tenía esa cantidad de misericordias con el rey David y por qué la palabra que salía de la boca del rey David, Dios la honraba. Porque aquí dice que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a Dios vacía sin haber realizado lo que desea y logra el propósito para el cual se envió la palabra. Estamos hablando de propósito, de carrera, de fe, de predeterminar, de tener llaves específicas para abrir las puertas de los cielos y que se desate las cosas que han estado atadas, atando en la tierra para desatar en el cielo y que se forme aquí en la tierra lo que estamos desatando.
Y todo empieza por ir a la presencia de Dios a invocar su nombre de la manera correcta, para poder que cuando nosotros oremos y clamemos puedan suceder cosas. Pero esto no sucedió así nomás de cualquier cosa. Cuando terminé mi caminata, el Señor me trajo a algo que el rey David hacía y que yo te lo estuve comentando en estos días y te dije que lo íbamos a tocar. Cuando David, porque el tabernáculo de David, ¿qué es? Bueno, David trae el arca y la coloca, como se ha colocado siempre, bajo carpas, y hacen el templo conforme siempre se había hecho el templo. Y comienza a colocar todas las cosas conforme Dios siempre había mandado. Y entonces empezó a hacer los preparativos para levantar el templo. Luego organizó a los levitas que iban a oficiar en el templo. Luego organizó a los sacerdotes por nombres, por familias. Y luego llegó a una parte que es la clave. ¿De qué parte me está hablando, profeta? Gracias por preguntármelo. Tú sabes que en el templo solamente podían entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote solamente hasta el altar, el Santísimo, donde estaba el arca y la manifestación de Dios. Los demás sacerdotes que oficiaban en el templo, unos tenían que hacer unas cosas, otros otras, pero todos tenían que ser levitas. Si se cantaba, si se adoraba, tenía que ser a las afueras, en los atrios, fuera de los atrios. Pero David no solamente preparó eso, sino que David hizo un tabernáculo aparte, solamente que para adorar y alabar a Dios. Después de que él hizo todo el diagrama de la gente que necesitaba, porteros, de las aguas, todo. Él seleccionó un grupo de personas para que fueran músicos y cantores. Pero no solamente que fueran músicos y cantores, sino que supieran profetizar. Esto sí fue, pero bellísimo. Que supieran profetizar conforme la palabra que Dios había establecido hasta ese momento. O sea, que cuando ellos cantaran y alabaran, recordaran todas las cosas que Dios había dicho y hecho en medio del sonido de sus instrumentos. Pero esto no fue algo que salió aquí del primer día que David te puso a pensar así, dijo, bueno, yo pienso que a Dios le agrada que yo le ponga músicos y cantores y lo voy a hacer. No. Esto empezó mucho antes de que fuera ungido, inclusive como rey. Cuando él empezó a conocer, mira, tenemos que ir como la Biblia me lleve, porque, ay, Señor, te lo debemos todo a ti. Todo lo haces tú, Señor. Tú eres el que maneja todas las cosas. Siempre hazlo así, Señor. No quiero hacer nada que sea diferente. Mira lo que se decía de David cuando todavía no era rey. Saúl mandó a buscar a alguien que supiera tocar bien para que lo tranquilizara de un espíritu que lo atormentaba. Y entonces sus siervos le dijeron, ordene ahora a nuestro Señor a sus siervos que estén delante de ti, que busque un hombre que sepa tocar el arpa. ¿Por qué ellos escogieron el arpa? Dios es bello. Porque esta gente conocía que cuando ellos regresaban para sus casas, o cuando ellos pasaban por las colinas o por los valles, siempre se escuchaba a alguien tocar el arpa magistralmente
y que fuera de eso era un cantor a Dios y alababa a Dios con su arpa. Y yo me imagino que mucha gente se paraba o decidía pasar por esos parajes en donde estaban tocando el arpa y cantándole a Dios y abriendo su corazón, diciendo cuánto le amaba a Dios, sin haber recibido todos los favores que David recibió antes. Pero esta gente conocía que David hacía eso. Ellos conocían que David tocaba para el Señor todos los días, cantaba y profetizaba sobre lo que él sabía de Dios. Repetía las cosas que Dios había dicho o hecho, y fuera de eso tocaba la música, tocaba el arpa y producía una música preciosa, y la gente conocía de David eso. Y en medio de eso conocieron también muchas cosas. Muchas veces tal vez pasaron y, ¡ay, David, y ese oso que está ahí! No, pues ese oso lo maté hoy. Estaba tocando el arpa cuando de pronto miré que el oso me estaba llevando la oveja y entonces pues tuve que matarlo. Y así pasó con el león. Entonces la gente aprendió a conocer de David eso. Miren lo que la Escritura dice. Un hombre que sepa tocar el arpa y que cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. ¿Por qué ellos decían que se ponía bien? Porque ellos conocían que cuando pasaban por donde estaba David y él estaba tocando el arpa y estaba adorando a Dios y cantando, ellos mismos ya habían recibido la bendición de que se iban en una paz, en una armonía, en un gozo. Era algo que esta gente había vivido. Y se lo estaban contando al rey con la seguridad de que él también iba a vivir lo mismo. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y él respondió, uno de los mancebos, y dijo, he aquí, he visto lo que te he contado. O sea, la película que acabamos de formar ahora es de la vida diaria de David y personas que lo habían visto. Aquí hay un testigo. Hay uno que dice, he aquí, he visto un hijo de Isaí. O sea, este será uno de los tantos testigos de la adoración, de la alabanza, del delirio de amor de David con Dios. Recuerda que David, bueno, no es parte del tema, pero para saber el por qué, esa alabanza y esa adoración y ese agradecimiento de David para con Jehová. David fue concebido, según lo dice el libro de Crónicas más adelante, de una mujer que al principio fue concubina de Isaí, y después de que se murió su esposa, él la trajo a vivir con él. Por eso David narra que él fue concebido en pecado. Y entonces los hermanos del primer matrimonio lo trataban muy mal. Y entonces David sabía lo que era, aunque padre y madre te abandonen, con todo y eso Jehová te recogerá. Él tenía un agradecimiento, una gratitud por la cual él cantaba y tocaba para Dios. Cuando él invocaba a Dios, ya el cielo estaba abierto para él. Porque de eso se trata esta serie. ¿Cómo saber llegar a que cuando empecemos a orar, tenemos la puerta abierta? Y la manera correcta es yendo a amar a quien nos amó primero, dándole una comunicación de afectos y de apapachos a nuestro papá, con nuestros pensamientos, con nuestros gestos corporales. No solamente ir a pedirle, eso es lo que hacía David. Y miren lo que decían, Isaí de Belén, que sabe tocar, o sea, que sabe tocar el arpa, adorar, y que es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y lo más importante, el Señor está con él. Mira lo que da la comunión que tenía David con Dios. La gente
conocía a David ya de antes por la manera como él tocaba su instrumento magistralmente para Dios, cómo cantaba, cómo alababa, cómo apapachaba a Dios con sus palabras, que eso fue lo que me estuvo ministrando esta mañana el Señor. Así como yo le digo a mi niña linda, preciosa, la mujer más bella del planeta Tierra, te amo, te quiero, me haces falta, te deseo, me gustas, estás linda, estás bella, ese vestido te quedó precioso, mi amor, esa comida te quedó riquísima, oh, qué bueno que hiciste esto, lo otro, la estoy halagando a todo momento. Dios en David tenía eso. Ah, profeta, ¿y usted cómo sabe que eso es así? Bueno, te voy a decir, mira. David tenía 2 hermanas, Serpia y Abigail. De las 2 habían nacido unos hijos. Si eran hijos de las hermanas de David, David era tío de esos muchachos. O sea que esos muchachos eran sus sobrinos, pero no vivían con David. Ellos vivían con sus tías, porque David estaba ya con Isaías. Se conocían tal vez. Cuando David fue ungido por rey, después de que el profeta estuvo con él, y que ya no se pudo mantener en palacio porque Saúl lo quería matar por celos, él tuvo que comenzar a huir. Y se consiguió una cantidad de gente para que anduviera con él, todos los malos, los despreciados, los bandidos más malos. Pero ¿sabe qué pasaba? Que David continuó haciendo la misma vida que hacía con su arpa en las ovejas, cuando estaba con las ovejas. David en las cuevas y en los montes empezó a tocar su arpa, a cantar y a alabar a Dios. Y como la unción de Dios estaba sobre él, pues todos sus hombres empezaron a vivir eso. Porque se necesita que haya alguien que desee de esa manera a Dios, y Dios comienza a estar sobre él de una manera tal que va a influir en la familia, en la casa, en su empresa, en su vecindario, en la ciudad, hasta donde él mire que Dios lo use, hasta allá Dios lo va a usar. Profeta, ¿y usted por qué nos dice que él comenzó a contagiar a todos los bandidos que estaban con él? Bueno, porque fíjate, él hizo que sus sobrinos comenzaran a ser los jefes de diferentes grupos en el ejército que él comenzó a formar. Lo dice la Escritura. No tengo ahora todo el tiempo para hacerlo, pero si tú tomas después del enfrentamiento ahí en Samuel, te vas a dar cuenta cómo va a ir llamando a sus sobrinos y los va colocando en puestos estratégicos. Pero a lo que yo voy es cómo llegó David en los 12, 14 años que anduvo huyendo de Saúl, fue minando el corazón de toda esta gente, enseñándola a adorar, enseñándola a alabar, enseñándole a tocar diferentes instrumentos, o que ya lo sabían tocar, pero ahora lo hacían para el Señor. Y entonces en los momentos en que David no estaba peleando y no estaba huyendo de un lugar a otro, en sus tiempos libres ellos estaban adorando, alabando y agradeciéndole a Dios. ¿Cómo usted sabe eso? Ah, muy fácil, aquí está en la palabra. Primera de Crónicas, capítulo 25. Dice, además David y los jefes del ejército separaron para él servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, que habían de profetizar con liras, arpas, címbalos, y el número de estos, conforme a su servicio, fue de, y van a empezar a decirlos. Quiere decir que no fue que David dijo, oye, se me ocurre a mí solamente que debemos de hacer un toldo aparte para colocar los cantores
así como los teníamos cuando estábamos apartados de aquí del palacio, que andábamos huyendo entre valles y montes, que cantábamos con arpas, con lirios, con liras, con címbalos, con tambores, con trompeta, y alabábamos y cantábamos al Señor no solamente por las victorias obtenidas, sino por la que nos iba a dar y por agradecimiento al Señor. Pensamos que, y digo pensamos porque dice David, dice que además David y los jefes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Gedeón, que habían de profetizar con liras, arpas, címbalos para el Señor. Quiere decir que esta gente que estaba habitada a eso, se pusieron de acuerdo con el rey para continuar haciendo lo mismo que hacían en los valles y en los montes. Un hábito. No lo querían perder. Querían continuarlo porque vieron que en eso había resultado de la mano de Dios. Y claro, cuando nosotros estamos manifestando a Dios con nuestros hechos, con nuestro pensar, con nuestro hablar, lo importante que Él es para nosotros y cómo nosotros reconocemos su amor y lo amamos de igual manera, porque el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo y con toda tu mente y con toda tu alma. ¡Wow! Ahora ellos iban a hacer que para invocar, para clamar a Dios, ellos iban a continuar haciendo lo que siempre les había dado resultado. Y comenzaron a separarse. Y mira lo que dice la Escritura. Y de los hijos de Asaf, Zacur, José, Nehemías, Azarela. A los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizó bajo la dirección del rey David. Quiere decir que tú has visto que en los salmos aparecen estas tres personas, estos tres que fueron separados, Asaf, Emán y Jedutún, siempre aparece escrito por fulano de tal. Cuando ellos lo hicieron, aparece dándoles a ellos la honra de que haber sido inspirados por Dios para escribir ese salmo, aunque David era el que lo cantaba, porque aquí dice que lo hacían bajo la dirección del rey David. O sea, no solamente tocaban y cantaban, sino que profetizaban. Ahora, ¿de qué manera profetizaban? Lo vamos a ver aquí. Dios no dejó nada suelto. Mira lo que dice. De Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Serí, Jesaías, Simeí, Osaías y Matías, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, con la lira que profetizaban, dando gracias y alabando al Señor. ¿Qué hacían? Daban gracias y alababan al Señor. Tocaban sus instrumentos, daban gracias y alababan al Señor. De Emán, los hijos de Emán eran Buquías, Matías, Uziel, Zebul, Jeremó, Ananías, Ananí, Eliata, Giraltí, Romantieser, Jovecasa, Malotí, Otir y Masoció. Todos estos fueron los hijos de Emán, el vidente del rey. Fuera de que David tenía a Samuel como profeta, tenía a su lado un profeta. El vidente era el profeta en aquel tiempo. O sea, David tenía ahí a su lado uno de sus 3 hombres importantes que trabajaban con él, manejando los ejércitos o el ejército que él tenía. Uno de ellos era usado por Dios como profeta. Y dice, Emán, el vidente del rey, para ensalzarle, todos estos fueron los hijos de Emán, vidente del rey, para ensalzarle, como es para el Señor, para ensalzarle conforme a las palabras de Dios. O sea que los 3 directores del ejército, que ahora estaban dirigiendo también la música, ¿cierto? Ellos estaban bajo la dirección del rey para adorar, alabar, profetizar, que era hablar la palabra y los hechos que Dios había dicho o hecho
en ese lugar que David construyó para que esta gente estuviera alabando, cantando y tocando y hablando las cosas que Dios había dicho y hecho. ¡Wow! Hablaban conforme a las palabras de Dios porque Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre, o sea, de Emán, para cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas y liras, para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey. Se ponían de acuerdo para cantar. Esta gente cantaba en un tabernáculo pegado al templo, para que desde allí se fuera al templo toda la adoración, la alabanza, el amor mostrado a Dios constante y permanentemente. Y dice el versículo 7, el número de los que fueron instruidos en el canto al Señor, con sus parientes, todos los que eran hábiles, fueron 288. Ellos se preocuparon hasta por escoger, después de escoger estos 24 primeros de las 3 familias, se ocuparon por escoger gente todavía más que había en el pueblo, que tuvieran habilidad para cantar, para alabar, que supieran de la palabra para que la profetizaran. 288 personas dijeron. El número de los que fueron instruidos en el canto del Señor con sus parientes, todos los que eran hábiles, tenían la habilidad y ellos los perfeccionaron, con sus parientes, todos los que eran hábiles fue de 288, y echaron suertes para designar sus cargos, todos por igual, tanto el pequeño como el grande, tanto el maestro como el discípulo. ¡Wow! Esta gente, qué maravilloso esto. El corazón estaba tan dado para amar a Dios que ellos se dedicaron 288 más 24, 312 personas permanentemente para alabar y adorar a Dios. Se repartieron por turnos, me imagino, de 4, de 8, de 10, de 12, de 13, pero hacían grupos para que constantemente hubiera una alabanza, una adoración, un recuerdo de lo que Dios decía y hacía en ese lugar. Que ese es el tabernáculo que Dios quiere levantar. Que nosotros tengamos una adoración, una alabanza para Dios por el amor que le tenemos a Él. Eso fue lo que le robó el corazón a Dios de lo que David hizo. Pero se nos acabó el tiempo. En el próximo clip estaremos contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.